Muy buenos días. La verdad para mí es una bendición estar reunido aquí juntamente con ustedes, como también darles la bienvenida. Si usted viene por primera vez, siéntase bienvenido. También enviarles un saludo a los hermanos que están conectados allá en sus hogares, resguardándose, siguiendo instrucciones por lo de la pandemia sanitaria, pero es una bendición estar juntos, estar reunidos, estar alabando a nuestro Dios. Creo que Dios está aquí, no sé si usted lo crea, Dios está aquí. La verdad que Dios se glorifica mucho desde la alabanza, desde el momento en que se expone el primer texto, la primera palabra. Dios siempre está anhelante, está esperando a que nosotros nos acerquemos, a que nosotros vengamos a Él. Y bueno, como Dios nos ha estado hablando domingo a domingo, hoy quiere seguir haciéndolo. Y bueno, yo quiero compartirles una predicación que le puse por título La grandeza de la palabra de Dios. Y a lo mejor usted se preguntará por qué la grandeza de la palabra de Dios. Porque quiero comentarle algo. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una Biblia en casa. Tenemos una Biblia donde podemos escudriñar la palabra de Dios. Pero tristemente muchas veces solo la tenemos para usarla cada domingo que venimos a la reunión. La tenemos para tenerla en casa, dicen muchos, para asustar a los malos espíritus. Pero yo creo que la palabra de Dios, este libro sagrado, es como un tesoro, el mayor que usted pueda imaginarse. Un tesoro que Dios mismo lo ha puesto en nuestras manos. Tal vez usted, cuando tuvo la oportunidad de tener una Biblia en sus manos, dijo, esto lo quiero para mí. Esto lo quiero para que Dios me hable a través de su palabra. Pero ¿cuántas personas, como ya le comentaba, tienen una Biblia? Y me viene a la mente una persona que le estaba compartiendo la palabra de Dios y que le digo, oye, adquiérete una Biblia. Y está a distancia y de momento me manda un mensaje por el teléfono y me dice, ¿qué crees? Ya tengo una Biblia. Y yo lo sentí muy gozoso, muy anhelante de estudiarla. Y me dice, mira, te mando esta foto para que tú veas en qué lugar especial la puse. Y la había puesto abierta en un esquinero, allá en la esquina de su sala, y sin leerla, sin escudriñarla. ¿Cuántas veces hemos menospreciado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos tenido ese tesoro en nuestras manos, pero no lo aquilatamos como debiera de ser? ¿Cuántas veces la tenemos ahí, polveada? Me viene a la mente un testimonio de una persona en una congregación en la cual acostumbraban antes de iniciar a exponer la palabra de Dios, pedir si alguien quería dar un testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Y de momento una damita se levanta la mano y dice, yo quiero pasar a dar un testimonio. El pastor le dice, adelante. Y esta hermanita dice, yo he estado orando durante 2 semanas porque yo no encontraba mis lentes para la lectura. Yo no encontraba y por eso pues andaba afligida porque no tengo la economía para adquirir otros. Pero gloria a Dios que ayer encontré mis lentes. Y la gente se queda expectante y le pregunta al pastor, hermana, ¿y en dónde encontró sus lentes? Dice, estaban en mi Biblia, en medio de ella, porque en la última lectura los puse para marcar dónde iba leyendo. Habían pasado 2 semanas en las cuales ni aún recordaba dónde había dejado ella sus lentes de lectura. Y muchas veces así nos pasa. Ya le decía al inicio, tenemos una Biblia, pero solamente la tomamos el día domingo cuando nos acercamos a la congregación a escuchar de su palabra. La grandeza de la palabra de Dios es tal que debemos de atesorarla,
porque en ella tenemos una guía, como ya nos ha hablado Dios al respecto. Esto es el manual de vida para todo hombre y toda mujer que quiera acercarse a Dios. La verdad, yo le oraba a Dios cuando preparaba el mensaje y le decía, Señor, que cada uno hoy entendamos que en esto hay un tesoro y poder aquilatarlo, poder tenerlo para nosotros, que nadie nos quite lo que ya Dios ha puesto en nuestras manos. Pues bien, pasemos a la palabra de Dios, pero antes quiero pedirle que cerremos nuestros ojos, que nos pongamos en las manos de Dios, que le pidamos que sea su Espíritu Santo el que nos hable hoy en esta mañana. Amado Dios, pues aquí estamos, Señor, en su presencia, Señor, para darle las gracias, Señor. Primeramente porque nos permite, Señor, a pesar de las restricciones que tenemos, Señor, reunirnos, Señor, estar con usted, Señor. Y quiero pedirle, Padre Santo, que su Espíritu, Señor, hoy nos hable, que hoy nos muestre ese tesoro, Señor, ese tesoro que muchas veces hemos menospreciado, Señor, y que su bendita palabra alumbre hoy en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bien, el tema, la grandeza de la palabra de Dios, y quiero pedirle que abramos nuestra Biblia y que leamos juntos en el Salmo 119, en el capítulo 105. Salmo 119, capítulo 105. Y nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y yo creo y entendemos que todo hombre o mujer que camina en oscuridad necesita una lámpara. Todo hombre o mujer que camina en oscuridad tiende a perderse. Y entonces es necesario que en la mano tenga una brújula para poder orientarse. Es necesario que se aliste para muchas cosas. Si en ese extravío llegara a ensuciarse, necesita agua para lavarse. La palabra de Dios es eso y mucho más. Cualquier viajero que se encuentra en una travesía y llega a la noche, normalmente le resulta difícil continuar su camino. Y quiero yo comentarle una experiencia que tuve el año antepasado, que venía allá en el estado de Veracruz y me dirigía de Papantla hacia Martínez de la Torre para continuar hacia Zacapuazcla, una pequeña iglesia en la cual Dios me ha permitido ir a servir. Y me agarró la tarde, me agarró la noche, y entonces de momento veo el letrero y decía Martínez de la Torre y señalaba hacia dónde girarme. Tomo esa carretera y de momento ya avanzado iba con mi esposa y le comento: oye, como que este camino se me hace desconocido, como que este camino no me va a llevar a donde queremos llegar. Y era tarde, ya estaba oscuro, no había a quien preguntarle de momento si iba por el camino correcto, hasta que por fin llegué a un poblado y vi a unas personas allá a la orilla del camino y les pregunté si iba por el camino correcto para llegar a Martínez de la Torre. Y me dice: mire, señor, ya se extravió. Va de regreso hacia Poza Rica por una carretera rural. ¿Qué debo de hacer? Dese la vuelta. Salgo otra vez a la carretera principal de donde venía y continué hacia Martínez de la Torre. Así lo hice. Sin embargo, como le comentaba, cuando vamos a algún lugar, cuando llega la noche y no conocemos por dónde ir, seguramente es que nos vamos a extraviar y no vamos a poder llegar a nuestro destino. Aunque esperemos ahí, aunque acampemos en ese lugar y al siguiente queramos emprender nuevamente el camino, si desconocemos no vamos a llegar tan fácilmente. Si esta persona que va en ese trayecto y se extravía, tal vez podrá intentar
detenerse, preguntar como yo lo hice, tal vez intentará orientarse. Sin embargo, si no cuenta con una brújula, aún siendo de día, es muy probable que no llegue a su destino. Quizás hoy en nuestros días alguien dirá, no necesito una brújula, tengo un celular inteligente, puedo entrar a Google Maps y ahí redireccionarme, pero desafortunadamente muchas veces el lugar en donde andamos no hay una señal correcta para poder conectarse. Así es que necesitamos una brújula, necesitamos una dirección. Y durante esa trayectoria, si esta persona no lleva provisiones para el camino, como pan o agua, yo creo que a lo mejor alguien de los que estamos aquí presentes o de quien nos está viendo a través de la pantalla, si alguna vez ha experimentado salir a una caminata, salir a algún lugar, sabe que tiene que prepararse con una brújula, sabe que tiene que proveerse de agua, de alimento, sabe que tiene que llevar ropa abrigante por si va a un lugar donde hace demasiado frío. Y lo sabe, pero aún con todas esas previsiones, si se extravía, es probable que tenga que pasar días, que el agua que se suministró se agote, que el alimento que había preparado para 3, 4 días, según el tiempo que pensaba estar fuera, se agote y empiece a sentir sed y hambre. Es muy posible que durante su travesía tenga que pasar lugares fangosos, que tenga la necesidad de bañarse, que tenga la necesidad de limpiarse. Pero sin embargo, muchas veces, cuando la persona está extraviada, no piensa, no razona, no entiende el por qué no tomó más previsiones, el por qué no se provisionó más con lo que necesitaba, y pasan por nuestra mente muchas cosas. Y de esta misma forma, en este ejemplo que yo le pongo, un viajero necesita todas estas cosas para realizar su viaje. Y para un creyente, una persona que ha decidido iniciar en el camino de Dios, necesita una guía, necesita una brújula, necesita algo en que fijar su destino. Por eso yo le decía que esto es un tesoro en las manos nuestras. Esto es un tesoro del cual muchas veces, como ya también le decía, no alcanzamos a comprenderlo, no alcanzamos a entender que necesitamos la guianza de nuestro Señor. En esa travesía podemos perdernos. Aún ya habiendo iniciado en el camino del Señor, podemos extraviarnos, podemos emprender otro camino. Y la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Muchas veces, al no estar entendiendo lo que Dios quiere en nuestra vida, entonces empezamos a tomar caminos diferentes a los que Dios quiere. Le pido que me acompañe al Salmo 19 y que leamos juntos del verso 7 en adelante. Salmo 19, verso 7 en adelante. Y nos dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Como vemos en este salmo, el rey David describe la belleza, describe la grandeza y la suficiencia de la palabra de Dios. Hay 6 nombres que quiero recalcar, si dejamos un poquito el texto. Dice en el dice en el verso 7, la ley de Jehová es perfecta.
Vamos a estarlo estudiando. En el 8 nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos. En el 9 nos dice que el temor de Jehová es limpio. En el verso 10, en el 9, en la parte B, dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y entonces el rey David estaba describiendo a través de ello 6 nombres que describen el carácter de las Escrituras. Estaba él escribiendo 6 cualidades que describen ese carácter. Estaba escribiendo 6 ministerios sobre la vida del creyente que ha decidido caminar con Cristo, del creyente que ha decidido emprender ese camino y que va a tener el cuidado de no perderse. Y fíjense que cuando el rey David escribió este salmo, las Escrituras aún no habían sido compiladas en su totalidad. Sin embargo, no perdamos de vista que todo el Antiguo Testamento era una sombra que apuntaba a la venida del Mesías. Por eso, nuestro Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, sabemos que murió, pero también sabemos que resucitó. Y después de haber resucitado, habló con sus discípulos y le refirió estas palabras que les acabo de leer. Y él estaba hablando de la ley del Antiguo Testamento y estaba hablando de los salmos. Y para el rey David, la palabra de Dios representaba el libro de los libros, el consejo más sabio, la luz más clara que alumbraba, el agua más limpia para lavarse, el pan más delicioso para saciarse. En todo ello estaba esa vida de alegría del rey David. El rey David siempre antes de hacer algo, de tomar alguna acción, siempre iba a Dios, siempre buscaba la dirección de Dios, siempre le pedía a Dios que le dijera qué es lo que tenía que hacer primero. Y por eso es que yo le comentaba al inicio, tenemos un tesoro en nuestras manos que no hemos sabido explotar, que no hemos sabido ir a lo más profundo para descubrir toda esa riqueza que tenemos en nuestras manos y que muchas veces la dejamos olvidada, muchas veces la dejamos ahí en el rincón. El rey David tenía presente todo ello. La ley de Jehová es perfecta, como dice en el Salmo 7. La palabra de Dios no es un libro de moralidad, no es un libro de ética y de buenos consejos solamente. La palabra de Dios contiene los mandamientos y contiene las ordenanzas que Dios ha determinado para que los hombres puedan vivir como Él manda aquí en la tierra. No es como yo lo pienso, no es como yo lo quiero, no es que ya lo leí, que Dios me habló a través de su palabra, pero al final yo tomo mis propias decisiones. Muchas veces estamos acostumbrados a pedirle a Dios en oración que nos ayude a entender su palabra. Otras tantas le pedimos que nos ayude a poner por obra su palabra. Y yo le puedo asegurar algo, Dios sí nos escucha y Dios quiere ayudarnos, pero mi pregunta sería en esta mañana para ustedes, ¿realmente cuando le pedimos ayuda a Dios, estamos dispuestos a ser ayudados? ¿Realmente estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y a atender a lo que Dios quiere dirigirnos? En verdad estamos muchas veces acostumbrados a formas de cómo orar a Dios, de cómo acercarnos a Él, de cómo pedirle esa guianza, pero cuando Dios nos indica ese camino, definitivamente nosotros tomamos nuestra propia decisión y no alcanzamos a entender que la ley de Jehová es perfecta. Dios no se equivoca,
Dios no nos va a engañar. Dios siempre va a estar atento a nosotros. Pero ahí está la pregunta: si realmente queremos ser ayudados. Cuando una ley es promulgada en un lugar, es promulgada con un propósito. Y el propósito es de que los habitantes de ese lugar la lleven a cabo. Quiero ponerle un ejemplo. Creo que tenemos leyes en nuestro país, tenemos reglamentos, y puedo ponerle el ejemplo del reglamento de tránsito para los que tienen un auto, para los que manejan un auto. Sabemos que hay restricciones a la velocidad, sabemos que hay restricciones y controlar el tráfico a través de los semáforos, pero ¿qué pasa cuando usted está obedeciendo el semáforo, la luz roja, y de momento alguien que está estacionado atrás de usted empieza a pitar el claxon para que usted avance, aún estando la luz roja? Y usted, para no tener conflicto con la persona que a lo mejor lleva prisa, a lo mejor ya se le hizo tarde, acelera, arranca y se pasa el semáforo con luz roja. Y adelante lo para la patrulla. ¿Qué le va a decir al oficial? Es que me estaban presionando. Es que por eso fue que yo me pasé. ¿Cuál será la respuesta del oficial para usted? Bueno, yo vi que usted se pasó el semáforo en rojo y yo lo voy a infraccionar a usted, no al que pasó atrás, porque él ya pasó con luz verde. Y muchas veces así estamos. Queremos nosotros hacer algo diferente a lo que Dios nos está marcando, a lo que Dios quiere y quiere controlar en el buen sentido nuestra vida, controlar en el buen sentido nuestra forma de actuar y de pensar. Pero todas esas veces nos brincamos esos preceptos, esos mandamientos. Toda la ley tiene la implicación misma de la obediencia hacia Dios, de la obediencia hacia las autoridades. Y entonces, ¿por qué pensamos? Y siempre estamos con ese pensamiento: sí, ahí están las leyes, sí, ahí están los mandamientos, pero yo creo que no tiene nada de malo que yo me brinque ese mandamiento, no tiene nada de malo que yo me brinque el semáforo en rojo. Es lo que nosotros pensamos, pero en la ley de Dios está implícito el obedecer a ese Dios que quiere regir en nosotros, que quiere gobernar en nosotros, que quiere llevarnos a buen puerto. Y para eso es necesario que obedezcamos a la palabra de Dios. ¿Quién desobedece? Quien desobedece se cree que está por encima de la ley. Y muchas veces no lo pensamos. Creemos que estamos por encima de la autoridad que implementó ese reglamento de tránsito. Creemos que estamos por encima de la autoridad que hay en casa cuando somos hijos de familia. Creemos que estamos por encima de la autoridad cuando nos brincamos los mandamientos de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. Ahora que tenemos restricciones, ahora que no podemos salir tan abiertamente a la calle y que anhelamos estar en esta reunión, pero no lo podemos hacer, pero sin embargo, yo le pregunto, ¿cómo ha sido su caminar si usted ya es cristiano? ¿Cómo ha sido su caminar en este tiempo que no hemos tenido la oportunidad de vernos presencialmente? En este tiempo que no hemos tenido la oportunidad de reunirnos. ¿Cómo ha sido su caminar? ¿Será que queremos brincar esa autoridad? Porque en el mundo los hijos se brincan la autoridad de los padres se brincan la autoridad de las autoridades que ponen leyes, y así sucesivamente. La palabra de Dios nunca estará a discusión nuestra o a nuestra opinión. Nunca.
La ley de Jehová es perfecta. Es nuestro deber como hijos de Dios obedecer si es que decimos amar a Jesús. ¿O no dijo nuestro Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos? Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Si en verdad amamos a Dios, debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Porque no podemos decirle a Dios que lo amamos cuando cotidianamente nos estamos brincando esa autoridad, cuando cotidianamente nos estamos brincando los mandamientos de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por medio de las Escrituras que Dios nos muestra su pensamiento. Es por medio de las Escrituras que Dios nos muestra sus planes. Es por medio de las Escrituras que Dios nos muestra su voluntad para con nosotros, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras relaciones dentro de la iglesia, con los amigos, con las prácticas comunes de cada uno de nosotros. Esta instrucción, a diferencia de cualquier instrucción humana, la palabra de Dios tiene una cualidad, y definitivamente la palabra de Dios, la ley de Jehová, es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Aunque nosotros queramos encontrarle errores, aunque muchos dicen que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, lo que tenemos en nuestras manos, tiene errores, hay controversia en ella, la palabra de Jehová es perfecta. Amén. Me tomé el tiempo para buscar la definición de perfecto o perfecta. En el hebreo se escribe tamín o tamán y quiere decir entero, íntegro, sin defecto, recto, sin tacha, perfecto. Todo eso es la palabra de Dios. No tiene defecto, es íntegra la palabra de Dios, y por lo cual, si usted la escudriña, también va a aprender esa integridad en su persona. Quiero comentarle de una anécdota que vi escrita por ahí, de una persona, de un varón, que este varón era casado y andaba en adulterio, y de momento, estando en un hotel, pide por teléfono a una pizzería que le llevaran una pizza donde él estaba. Y llega la persona, toca, le entrega la pizza, paga, pero ya cuando la abre, en vez de ver la pizza como tal, ve fajos de billetes en la caja de la pizza. Quizás ahí guardaban sus ganancias y se equivocaron y le llevaron la caja. Inmediatamente este hombre vuelve a marcar a la pizzería y le dice: se equivocaron, no me trajeron mi pizza, por favor vengan y recojan lo que me trajeron y tráiganme mi pizza. Y así lo hicieron, pero para ello, ya por fuera el encargado de la pizzería dice: bueno, pues ¿qué le llevaron? Es que me trajeron la caja de la pizza, pero sin la pizza, más con dinero. Entonces, la persona, para dar a conocer que este hombre estaba actuando honestamente, llama a la radio, llama a la televisión, se presentan allá en el hotel donde él estaba hospedado, y entonces llegan y quieren enfocarlo, entrevistarlo, y dicen: no, yo no quiero nada de eso, yo no quiero publicidad, yo lo único que quiero es mi pizza y que se lleven lo que me trajeron. Y entonces la moraleja es esta: este hombre estaba actuando con honestidad o estaba siendo íntegro en su persona. Y la respuesta es muy sencilla: sí estaba actuando con honestidad porque él quiso devolver lo que le habían entregado, pero no estaba actuando con integridad. Y le voy a decir por qué: porque el hecho
de que llegaran las cámaras, de que llegara quien lo entrevistara y todo eso, pues iba a salir en televisión. Y seguramente en su casa, su esposa, su familia se iba a dar cuenta que este hombre estaba en un hotel con otra persona que no era su esposa. La gente muchas veces se confunde porque no alcanza a comprender que la ley de Jehová es perfecta, que la ley de Jehová no tiene tacha, que la ley de Jehová sirve para completar el sentido, sirve para hacernos entender y comprender entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios es perfecta. La ley de Jehová, esa palabra de Dios nos enseña. Cuando realmente nos sentamos, escudriñamos, estudiamos, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, que nos abra la mente, nos enseña. Sin embargo, ¿cuánto estamos dejando por hacer? ¿Cuánto estamos dejando por hacer, por no escudriñar lo que hay más abajo de ese tesoro que, como ya le comento, tenemos en las manos? La ley de Jehová no contiene ningún defecto. Aún durante su proceso, la Escritura, en aproximadamente 1500 años y sus más de 40 autores distintos, todos concuerdan en un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, al capítulo 1, verso 19 al 21. Y nos dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese tiempo en el cual se fue compilando la Biblia, en ese tiempo en el cual varios escritores estuvieron, nos damos cuenta que ni son las ideas de Pedro, o que ni son las ideas de Pablo, es más, ni son las ideas del pastor o del predicador lo que está aquí impreso. No es la idea del ser humano. Tampoco son los cánticos de David, sino que es el Espíritu Santo quien trajo esa inspiración a cada uno de los escritores. Y quiero resaltar esto: trajo la inspiración a cada uno de los escritores. ¿Cuántas personas hay que dicen: mira, esto es un libro común, es un libro de literatura que fue escrito por personas comunes como tú y como yo? Sin embargo, no alcanzan a comprender que esas personas comunes, que esas personas que quizás no tenían una licenciatura, que quizás no tenían una instrucción, pudieron escribir lo que ahora leemos, porque fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué precioso! Por eso la palabra de Dios es muy grande. Por eso el título: la grandeza de la palabra de Dios. Pero al escuchar que la grandeza se nos pudiera hacer que es algo inalcanzable, que es algo que no podemos nosotros abrir la Escritura y que solamente es para algunos iluminados. No, si tú tienes la palabra de Dios en tus manos, yo te invito a que la escudriñes, a que la estudies, a que le pidas a Dios que te abra el entendimiento para poder discernir lo que en ello está escrito. No fueron hombres comunes, o quizás sí, pero inspirados por Dios mismo. El Espíritu Santo los inspiró para plasmar el mensaje de Dios
Es por eso que la enseñanza de Dios es perfecta, porque es la única que tiene el poder de Dios para cambiar la vida de los hombres. ¿Usted lo cree? Yo digo amén, porque Dios cambió mi vida radicalmente. Y en verdad que es la única escritura que puede cambiar la vida del hombre. ¿Qué más nos dice esta palabra? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es tan perfecta que puede convertir el alma. Convertir en el hebreo original es suf, que quiere decir volverse, arrepentirse, que la palabra de Dios confronta, nos convierte, es devolver para empezar y enderezar lo que está torcido. Nos lleva a recapacitar, nos lleva a reflexionar y entonces, después de haberlo hecho, nos lleva a la restauración para con Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que tiene el poder para hacerle ver al pecador su condición malvada. La palabra de Dios tiene ese poder para hacernos ver que aunque nosotros queramos justificarnos delante de la gente, delante del mundo, Dios nos hace ver que por muy justos que digamos ser, o por muy íntegros que digamos que somos, Dios nos escudriña lo más profundo. Y tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar nuestra voluntad, para cambiar nuestra persona. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Me viene a la mente de una persona que habían invitado a la congregación, a esta congregación, y que dijo: yo ya no quiero ir allá porque me da miedo escuchar lo que ahí hablan. ¿Cuántas personas también dirán? Como una persona que una vez me dijo: yo no leo la Biblia. Yo no leo la Biblia porque la Biblia solamente me condena. Entre mí dije: creo que condenado estás por no haber creído en el unigénito de Dios. ¿Cuántas veces queremos evadirnos? Yo no leo la Biblia porque, híjoles, dice palabras tremendas. No, yo no voy allá porque no hablan muy fuerte. Pero, ¿de qué manera entonces se entenderá lo que estamos leyendo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios tiene ese poder para convertir a la persona que siempre ha vivido alejada de Él. Y es la única que tiene el poder para enderezar una vida torcida a causa del pecado. Quien toma el consejo de ella es llevado por Dios para recapacitar en el trato, ya sea con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, con sus familiares. Si ha escuchado, o quizás usted mismo ha dicho: así nací, así soy y así me voy a morir. Y le digo algo, es verdad, así se va a morir, en sus pecados, como dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese temor de abrir la Biblia, ese temor de acercarse donde nos hablan conforme a las verdades de Dios, ¿a qué nos lleva? A apartarnos de Dios. ¿A qué nos lleva? A no hacer caso a lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y entonces, es verdad, así nos vamos a morir en nuestros pecados. Es por medio de la palabra que se nos cae la venda de los ojos, que Dios nos quita esa venda para darnos cuenta de cuán malvados somos sin tener a Dios con nosotros. Aunque te creas el mejor,
Aunque creas que tú no le haces daño a nadie, aunque creas que tú haces lo que crees que es correcto, la palabra de Dios es tan perfecta que viene y nos quita la venda de los ojos. Y entonces te darás cuenta que todo lo que tú pensabas de ti mismo, para Dios es reprobable. La palabra de Dios tiene el suficiente poder para cambiar a un hombre, quien quiera que sea, pero hay una condición para eso, para que eso ocurra. Hay una condición para que traiga vida la palabra de Dios en el hombre. Se tiene que obedecer tal y como Dios nos la muestra. Si no, no hay resultados. Y eso es simple. ¿Cuántas veces quizás usted, ahora que está finalizando el año y que viene un año más y que se hace propósitos en su vida, y quizás de momento piense, ahora sí, desde el 1 de enero, voy a buscar ejercitarme, voy a empezar caminando, a trotar y después quizás vaya al gimnasio y todo eso? Y pasan 2, 3 días, 2, 3 semanas y desiste de ese propósito. ¿Cuántas otras veces? O haga un recuento de cuántas veces se ha propuesto iniciar con el año que recién empieza, hacer algo en su vida o hacer algo para alguien. ¿Cuántos más quizás dirán ahora que va a terminar diciembre: Señor, ahora que entiendo que en la Biblia hay un gran tesoro, voy a empezar a escudriñar y voy a ser diligente y voy a hacerme un plan de estudio? Y empieza el día 1 con el plan de estudio, pero ya como por el día 10, 15, 20 del mes, y ese plan de estudio quedó a un lado. Yo le pregunto, si usted se hizo ese propósito de iniciar el año haciendo ejercicio y no lo cumple, ¿se sentirá cómodamente, se sentirá bien físicamente al no hacer ejercicio? ¿Cuántos más inician una dieta y no, ahora sí, y se rompe la dieta? ¿Cómo se siente uno? ¿Cuántos otros más quizás harán un juramento, como dicen? O harán una manda y ahora sí voy a hacer esto otro, y nunca se cumple. Simplemente todo eso que dejamos pendiente no nos lleva a cumplir el propósito. Y yo quiero decirle que es lo mismo en el iniciar un camino espiritual, un camino al cual lo quiero vivir con Cristo, que me llena de emoción, me llena de algarabía, y ahora sí, Señor, ahora sí ya lo entendí, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y de momento se va esfumando. ¿Qué más nos sigue diciendo este salmo tan precioso que estamos leyendo? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Seguimos leyendo el verso 7 del Salmo 19. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Otra cualidad más que guarda la palabra de Dios, que es fiel. Y la definición de fiel en el hebreo original, amán, quiere decir levantar o mantener, criar como el Padre, ser firme, ser fiel, ser seguro y cumplir. Eso es lo que quiere decir la palabra fiel. Y la palabra de Dios es tan fiel que hace sabio al sencillo, que hace sabio a aquel que cree que no va a poder caminar, que hace sabio a aquel que cree que es muy difícil emprender una caminata con Dios.
Yo quiero decirle que la Escritura es un testigo mismo de la verdad de Dios. No solamente es un libro, no solamente es literatura, es la verdad de Dios implícita en este libro sagrado. Y además son las que dan testimonio de Jesús. ¿O no habló nuestro Señor Jesucristo y dijo: escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñemos las Escrituras. No nos conformemos solamente con escuchar. Tómese un tiempo de calidad. Tómese un tiempo con Dios y dígale a Dios: Señor, me es difícil, pero yo creo que no es imposible. Señor, enséñeme a comprender su palabra. Pero más que eso, Señor, enséñeme a cómo ponerla por obra en mi vida. Cuando estudiamos las Escrituras, es cuando podemos ver cómo Dios reconviene a sus hijos. ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de las personas, aún no siendo cristianas, dicen ser hijas de Dios, hijos de Dios? Pero no les gusta la reprensión, no les gusta obedecer a Dios, no les gusta que sea Dios quien rija su vida, no les gusta. Pero sin embargo, cuando alcanzamos a entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas, que Dios tiene un propósito para cambiarlas, y que eso nos lleva a realmente ser sus hijos, la palabra de Dios viene y nos alimenta, viene y nos vuelve a recordar cosas que ya en otro tiempo habíamos escuchado. Ninguna de las palabras de Jesús ha caído a tierra. Él dijo y habló: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo único que está pendiente de los cumplimientos de la palabra es su segunda venida. Y anhelamos que Él venga. Esperamos con ansia su venida. Pero para ello tenemos que estar preparados, para que Dios nos encuentre firmes. Porque no por nada nuestro Señor Jesucristo habló y dijo que cuando Él viniera, ¿hallaría fe en la tierra? Él lo habló y lo dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Te hallará y te encontrará haciendo su voluntad? ¿Te hallará y te encontrará escudriñando la palabra, obedeciéndola? En verdad que Dios no se equivoca en nada. Nos da la palabra certera, nos da la palabra que nos redarguye, nos da la palabra que nos lleva a entender mejor las cosas. Por lo tanto, cada palabra de Dios debe ser para nosotros un llamado a obedecer sus mandamientos. Debe de ser para nosotros un llamado a obedecer esos mandamientos. Todo lo que el Señor ha dicho en su palabra es digno de confianza para hacer sabio a una persona sencilla. También busqué el significado de la palabra sencillo, sencilla, en el hebreo petai, que quiere decir tonto, seducible, que cae fácilmente en el engaño, ignorante, simple. Es una persona sencilla. Y nosotros la sencillez la entendemos de otra manera, que no somos altivos. Sin embargo, Dios por eso dice que hace sabio al sencillo. Tonto es una persona falta o escasa de entendimiento o razón. Es una persona que carece de sentido o motivo. Y entonces entenderemos por qué la palabra de Dios
tiene el poder para hacernos sabios, para hacernos entrar en razón, para entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando estamos sin Cristo, cuando no hay luz del Evangelio en nosotros, no teníamos sentido común. Y quizás andábamos pagando por los favores de Dios, como se acostumbra en la religión universal, a pagar indulgencias, cuando estos son un regalo de parte de Dios para nosotros. Es su gracia la que quiere derramar el Todopoderoso en nosotros. Pero también es la palabra de Dios la que le ha dado sentido a nuestras vidas, ¿o no es así? No sé qué tiempo tenga caminando con Cristo, si es que usted es cristiano o cristiana. Y se ha detenido un poco a hacer un recuento de lo que era antes de que Cristo llegara a su vida y lo que es ahora su vida viviendo en Cristo Jesús. ¿Sí lo ha hecho? Si no, yo lo invito. Muchas veces tenemos la oportunidad de testificar de lo que éramos antes sin Cristo. Y recuerdo que yo le decía a una persona, y esto se lo digo, pero esto no me llena de orgullo. Esto no me hace sentir bien, se lo digo como testimonio para que pueda yo expresar con toda certeza de dónde me tomó Dios y a dónde me ha traído. Pero no porque eso me haga sentir bien el recordarlo. Y es cuando hacemos ese recuento de nuestra vida. ¿De dónde me tomó Dios? ¿Cómo me encontró Él? Quizás estaba como aquella persona que está en la esquina, en la banqueta, tirado, sin bañarse, con la barba crecida, con el pelo desordenado, maloliente tal vez. ¿Cómo era su vida? Porque mi vida era así como se la describo. Era así como se la describo. Y de ahí me tomó Dios. Y de ahí me hizo entrar al camino. ¿Cómo era su vida? Yo creo que sería bueno que hiciéramos ese recuento para que nos demos cuenta que la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Solamente de esa manera podemos darnos cuenta y no menospreciar lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios quiere que escuchemos. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, dice en otra parte de la Biblia. Porque cuando Dios nos hace entender, es cuando somos expuestos a la palabra que estamos expuestos a la palabra, nos abre nuestra mente. Y ya le decía, como si una venda fuera quitada de nuestros ojos y cayera, para entonces poder ver claramente nuestro pecado, para poder darnos cuenta de lo que ya le comentaba. ¿De dónde me tomó Dios? ¿De dónde fue que Dios me levantó? Y poder entender su misericordia, poder entender su amor, poder entender todo lo que significa Dios ahora en mi vida. Solamente cuando somos expuestos. Y por eso ya le decía, muchos tienen temor de abrir la Biblia. Muchos tienen temor de escudriñarla y se excusan diciendo: es que no la entiendo, es que no la sé leer, es que no comprendo lo que Dios me quiere hablar. Más bien, es que estamos ya predispuestos a no obedecer lo que Dios nos está diciendo. Cuando somos expuestos a la palabra de Dios, también nos podemos dar cuenta de la gracia de Dios que quiere derramar en cada uno de nosotros, y es la que viene y nos levanta.
Y todo eso, quiero decirle, no tiene precio material, pero sí tuvo un precio: la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo que morir por cada uno de nosotros. Él tuvo que ir a la cruz para redimir nuestro pecado y ser aceptos delante del Padre. No tiene un precio material, pero sí costó la vida de un hombre justo, la vida de un hombre que la misma palabra de Dios dice que no pecó, pero Él quiso tomar el lugar de usted y mi lugar para reconciliarnos con el Padre. Cuando somos expuestos por la palabra de Dios, nos damos cuenta que no tenemos nada de qué presumirle a otros. No tenemos con qué tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, porque empezamos a pensar con cordura, a ser prudentes, a no menospreciar a nuestro prójimo. Nos quita lo presumidos, nos quita lo vanidosos, porque nos recuerda que todo lo que somos y lo que tenemos es por pura misericordia y gracia de Dios. Amén. Solamente cuando somos expuestos a la palabra de Dios. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Eso debería de ser. Pero sin embargo, las personas que dicen que temen escuchar las verdades de Dios, que temen abrir ese tesoro que tienen en sus manos, pues simplemente no se van a dar cuenta de que los mandamientos de Dios son rectos y que además alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Las Escrituras guardan perfectamente ese equilibrio, pues declaran finalmente los principios de Dios y exponen claramente el pecado que Dios aborrece. Y por eso es que los seres humanos tenemos miedo de escuchar esas verdades. Tenemos miedo de que Dios nos confronte. Tenemos miedo de que Dios nos señale realmente como somos y no como la gente nos mira o como nosotros nos miramos a nosotros mismos. Somos buenos. No le hacemos daño a nadie. Bueno, es lo que tú piensas y lo que yo pensaba. Sin embargo, cuando Dios me confrontó, me di cuenta de cuánto daño le había hecho primeramente a Él. Solamente de esa manera fue que pude darme cuenta de lo que yo había dañado a Dios. Y quizás usted debería de tener ese mismo pensamiento y darse cuenta cuánto ha dañado a ese Dios que lo ama, a ese Dios que está al pendiente, a ese Dios que le ha provisto, a ese Dios que lo ama tanto que puede estar hoy por su bendita mano aquí reunido, aún con las restricciones que tenemos, porque Dios nos ama y Dios es el que nos atrae. Los mandamientos son sinónimo de órdenes, son encargos y disposiciones y mucho más. Yo quiero decirle que en esos mandamientos de Dios no hay dobleces, no hay nada escondido, no hay nada oculto, no hay curvas, sino que la palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es perfecta. Recta en el hebreo original, yashar, que quiere decir recto, derecho, hablando pues, en relación con el hombre íntegro, razonable, que camina rectamente, que anda en rectitud,
caminar derechamente. Es la palabra de Dios la que tiene el poder de hacer que el camino torcido del hombre se enderece. ¿Usted lo cree? Dios endereza el camino, siempre y cuando el hombre quiera ser enderezado, siempre y cuando sea el hombre el que desee ser enderezado. El obedecer la palabra de Dios, que es recta, nos trae alegría, nos trae felicidad. ¿O usted ha visto algún cristiano que de momento se exprese y que diga, pues es que yo no soy feliz, busco a Cristo, camino con Cristo, pero no soy feliz? Y si lo he escuchado, es que quizás esa persona que decía ser cristiano no lo sea. Porque la verdad, la persona que ha conocido a Cristo, que ha conocido al Hijo de Dios, vive feliz, vive sin condenaciones, vive queriendo hacer las cosas para Dios. ¿O no es así? Los dejé así como que pensando, ¿quién ha dicho? ¿De dónde he escuchado que un cristiano no sea feliz? Como que se quedaron expectantes, pero la verdad es que quizás habrá alguien que pueda decir eso, que buscando a Cristo no haya encontrado la felicidad. Pero no porque Dios no la otorgue, sino porque no se ha esmerado a buscar esa felicidad en Dios. ¿Y sabe por qué? Dios trae felicidad. Porque el adúltero, cuando entiende que está en pecado, deja su adulterio. Lo deja definitivamente. Busca vivir en paz con Dios, busca vivir en paz con su familia, el que verdaderamente lo ha entendido. O como el ladrón que robaba y se escondía y andaba, como dicen por ahí, a salto de mata, escondiéndose. Deja de hacerlo y no anda más con esas culpas. El mentiroso que siempre estaba habituado a mentir, pero que cuando lo entendió y dijo ya no más, y ahora puede hablar con verdad, ahora se sincera con la persona, y eso le quiero decir, trae felicidad. Trae felicidad porque el adúltero ya no se tiene que andar escondiendo. Trae felicidad porque el ladrón ya no tiene que andarse escondiendo. Trae felicidad porque el mentiroso ahora es veraz. Y eso lo hace hacer feliz. La palabra de Dios trae felicidad. En el Salmo 1, verso 1 al 3, si me acompaña por favor y leemos juntos. Y nos dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese nada más, voy a detenerme un poquito ahí. En la ley de Jehová está su delicia, y eso trae felicidad. Y en la ley medita de día y de noche, todos los días. No es un día a la semana, no es una semana al mes, no es un mes al año, sino todos los días. Dice que medita en la ley de Jehová, y eso trae felicidad. Y entonces en el verso 3 nos dice: será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice?
todo lo que hace prospera, porque lo hace en el nombre de Dios, porque lo hace queriendo agradar a Dios, porque lo hace porque también el hacerlo conforme le agrada a Dios, eso le trae felicidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Si la palabra de Dios está escrita en nuestra mente y está escrita en nuestro corazón, nunca trae a la vida del nacido de Dios una carga fatigosa. O sea, no es una carga. Por eso se deleita día y noche. Por eso se deleita el escudriñar su palabra. Por eso ya no deja su Biblia allá en el rincón y solamente la toma el día que se va a congregar, sino que se deleita todos los días. La lee todos los días, la escudriña todos los días, la estudia todos los días. Cuando la palabra de Dios convierte nuestra alma, nos hace gente entendida y por lo tanto nos hace personas felices. Verso 8, parte B del Salmo 19 dice: el precepto de Jehová es puro. O sea, los mandamientos de Dios son puros, como ya leíamos en la definición, sin tacha. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Que alumbra los ojos. Los mandamientos, cuando la persona decide cumplirlos y que te abre los ojos, que te quita la venda, que te abre el entendimiento, te alumbra. El concepto de precepto es un mandato u orden que el superior hace observar y guardar al inferior o al súbdito. Cantamos a Dios y le decimos: tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, pero no alcanzamos a comprender que somos súbditos de Dios. Y no alcanzamos a comprender que si sus preceptos son puros, entonces ¿por qué atrevernos a desobedecer esos mandatos de Dios? ¿Por qué atrevernos a hacer lo contrario? Precepto también es una regla o una disposición impuesta por una autoridad. Es una orden o mandato impuesto o establecido por esa autoridad. La palabra no es la suma de buenas sugerencias, porque a lo mejor así la podemos interpretar. No, trae buenos conceptos, trae buenas sugerencias. No, pero no es la suma de buenas sugerencias, sino son las órdenes mismas de Dios. ¿Para qué? Para que las obedezcamos. Algo simple, algo sencillo, para que las obedezcamos. Pero vuelvo a la pregunta, entonces, ¿por qué nos atrevemos a no obedecer a Dios? ¿Por qué nos atrevemos a pasar por alto su autoridad? Y quizás dirá: hermano, mi vida no es así. Gloria a Dios si su vida no es así. Pero si su vida está en esa situación, yo lo invito a que cambie su forma de pensar, a que se dé cuenta que Dios es quien nos está hablando a través de las Escrituras. Como ya veíamos, no son mis ideas, no eran ni las de Pablo ni las de Pedro, sino es la misma voz de Dios implícita en este libro sagrado, en ese tesoro que tenemos en nuestras manos. Y es entonces cuando nos damos cuenta que debemos de atender a lo que Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces se ha empeñado en estar orando por mucho tiempo? Quizás con la mentalidad de que Dios lo escuche. Pues yo lo invito a que siga orando por mucho tiempo, pero no para que Dios lo escuche, sino para que usted aprenda a escuchar a Dios. Para que usted aprenda a escuchar a Dios. En las escuelas hay reglas. En los trabajos hay reglas. En el hogar, me supongo que debe de haber reglas. Y esas reglas se tienen que obedecer. Entonces, si en la casa, en la escuela, en el trabajo, hay reglas
¿Qué nos hace pensar que en la iglesia no deberían de existir reglas? ¿O que Dios no puede establecer sus propias reglas para ordenar nuestra vida? Por eso es necesario que entendamos que los mandamientos de Dios son rectos. Los preceptos de Jehová son puros. Y entonces, cuando lo alcancemos a entender, nos daremos cuenta que no podemos estar desobedeciendo a Dios cada que nosotros queramos, sino todo lo contrario. Sus mandamientos, que son puros, nos hacen también buscar purificarnos cada día. Nos hacen también buscar santificarnos cada día. La definición de puros en el hebreo original, bar y barar, puro, limpio, esclarecido, que sirve para examinar, para depurar, para limpiar, para llevar a la pureza y a la purificación. Por eso, los preceptos de Jehová son puros. No le vamos a encontrar mancha, no le vamos a encontrar nada que creamos que está fuera de nuestro contexto, porque muchas veces es eso. Creemos que lo que Dios nos habla está fuera de nuestro contexto, está fuera de nuestra forma de vida, está fuera de nuestra forma de pensar y de actuar. Pero la palabra de Dios es pura, es recta. Entonces, obedezcamos a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la única que tiene el poder para limpiar nuestro andar, para que ya cuando seamos limpios estemos dispuestos a amar esa palabra, para seguir obedecerla, pensando en adquirir esa limpieza todos los días para nuestra alma, para nuestra persona. Las palabras del Señor son tan puras y verdaderas como oro o plata, que esos minerales son terrenales. Sin embargo, son como el oro y la plata, que han sido fundidas y purificadas 7 veces en el horno, o quizás más. En la antigüedad, los metales de más valor eran el oro y la plata, y para tenerlos en su estado más puro debían pasarse por el crisol varias veces para liberarlas de las impurezas. Y cuando nosotros entendemos esto, tenemos que dejar que la palabra de Dios sea quien nos esté pasando por ese crisol. Las palabras del Señor son más valiosas que cualquier metal precioso, mucho más. Por eso es que yo le decía que tenemos un tesoro escondido en esto. Tenemos un tesoro el cual no nos hemos atrevido a ir y escudriñar, porque la palabra de Dios es más valiosa que cualquier metal precioso, por más que sea purificado, porque en la boca de Dios no hay engaño. En la boca de Dios no hay pensamientos de mal para nosotros, sino hay pensamientos de paz. Hay pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Sin embargo, debemos de tener cuidado con aquellos que tuercen las Escrituras, pretendiendo decir que Dios dijo tal o cual cosa, cuando Dios no ha hablado. Debemos de tener mucho cuidado. En ocasiones nuestra visión pudiera estar nublada a causa de las aflicciones, como en estos momentos, que andamos preocupados, que qué va a pasar, que nos cuidamos para no enfermarnos, que le oramos a Dios para que guarde a nuestra familia, que no se enferme, o cualquier otro problema que pueda venir a nuestra vida, cualquier otra aflicción, problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con la familia, y eso en ocasiones nos agobia y perdemos el ánimo, ya no encontramos la salida. Y en verdad nos nubla. Y muchas veces ya no encontramos la salida. Pero quiero decirle que cuando nos exponemos a la palabra de Dios,
de forma constante y meditamos en ella a diario, como dice el Salmo, de noche y de día, si la amamos, si la creemos, si la obedecemos, yo quiero decirle que por más oscuro que sea el valle de sombra por el cual estemos atravesando, no temeremos, porque Dios estará con nosotros. Amén. Salmo 119, 130 nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Fíjense qué precioso. El exponernos a la palabra de Dios nos va a traer luz y nos va a hacer entender. Ya vamos a dejar la simpleza, ya vamos a ser diligentes, ya vamos a querer y anhelar obedecer a la voz de Dios. Aún también el pecado no confesado puede tenernos en tinieblas. Yo le rogaba a Dios que los que hoy escucharan esta predicación, si en sus vidas hubiera algo que esté estorbando, y le decía a Dios: Señor, porque así lo dice tu palabra, que cuando estemos orando perdonemos o pidamos perdón, que así lo haga aquel que tiene algo en su vida que está estorbando esa comunión con Dios, porque también el pecado no confesado nos puede traer tinieblas. El pecado no confesado puede nublarnos el entendimiento, pero la palabra, al exponernos a ella, tiene el poder de darnos entendimiento sobre el mal por el cual andamos caminando, sobre el pecado, y tiene el poder para conducirnos al arrepentimiento. Tenemos también la palabra profética más segura, un texto que ya lo leímos. Y no solamente eso, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si estamos atentos, seguramente nos va a dar claridad, como dice la porción de la Escritura: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios irradia su luz sobre nosotros para alumbrar nuestro caminar, para no tropezar aún en medio de un mundo de oscuridad, aún en medio de un mundo que está compungido por lo que está pasando, pero no cambia, aún en medio de la corrupción que hay en los trabajos, en el mismo gobierno, aún en medio de una sociedad sin ley que está colapsando. La palabra de Dios nos trae seguridad. La palabra de Dios nos trae la certeza que estamos caminando por el camino correcto. A diferencia de aquellos que no tienen al Señor, el cristiano tiene una antorcha para el camino y tiene una brújula para su caminar. En el verso 9 del capítulo 19 de Salmos dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, no es por un momento, no es por un día, no es por un tiempo, es para siempre. La expresión el temor de Jehová no es un término que tenga que ver con un miedo demasiado, un miedo desmedido hacia Dios, sino más bien con una actitud de reverencia, porque el que ama a Dios reverencia a Dios, obedeciendo sus mandamientos. ¿O no dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? Es el principio de la sabiduría, el temor de Dios, viviendo en nuestro corazón. No ese temor de miedo, no ese temor de pavor, sino ese temor reverente hacia Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice la palabra de Dios. Los insensatos, los que no razonan, los que no quieren obedecer a Dios. Pero yo quiero decirle que respetar al Señor es el principio de la sabiduría, y la sabiduría comienza con darle honra y gloria
a Dios. Honra y gloria a Dios. Técnicamente, el temor de Jehová se puede comprender mejor como el respeto, la honra, la obediencia a la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, no en algunos, no en algunos que creemos que eso sí es correcto y eso sí se puede, sino en todos los aspectos de nuestra vida. También le comento que así como el alimento diario para el espíritu, así como el agua para lavarnos todos los días antes de presentarnos ante Dios, la palabra de Dios es totalmente limpia, pura, sin ninguna mancha. ¿Qué más nos sigue diciendo? El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Salmo 18, verso 30 nos dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Qué preciosas palabras. Son los pensamientos de David, sí, pero cuánta verdad hay en ellos. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En ninguna parte de las Escrituras hay falla. Podemos estar seguros que nuestra vida andará en la senda correcta si obedecemos la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? No se va a perder. No le va a pasar lo que a mí me aconteció cuando vi ese letrero y me señalaba para darme vuelta. Y al darme cuenta tuve que arrepentirme y regresar por la senda correcta. Cuando Dios está morando en la vida del hombre, no nos vamos a perder. ¿Qué más nos dice? Tus enseñanzas son perfectas, tu palabra no tiene defectos. Tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Por eso, el Señor Jesús habló las palabras que ya les había dicho al principio: el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y es que en este mundo que todo el tiempo está cambiando, y cambia a como mejor le acomoda, cambia a como mejor le parece. Pero dentro de estos tiempos tenemos la seguridad de que Dios permanece inamovible. Él no cambia. Dios no cambia. Dios no es inmutable y su ley se mantiene inquebrantable. Por más que nosotros queramos quebrantar sus mandamientos, Dios es inquebrantable. Verso 9, parte B del capítulo 17 de Salmos: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Aunque de momento nosotros pensemos que Dios nos castiga, dicen muchos. Aunque nosotros de momento pensemos que Dios es injusto con lo que acontece en nuestras vidas. Sin embargo, los juicios de Jehová son verdad y todos son justos. ¿Por qué? Porque el hombre ha provocado tanto daño al corazón de Dios que simplemente Dios envía juicios. Pero ahí vienen las quejas. Y muchos dicen: Señor, ¿en qué pecado? ¿Qué he hecho? Cuando nuestros hijos de momento son desobedientes, ¿cuántas veces escuchan los padres de familia: Señor, ¿en qué pecado que mis hijos no me obedezcan? Pero si nos detenemos y dejamos que la palabra de Dios exponga nuestra forma de vida, nos vamos a dar cuenta que sí hemos pecado contra Dios. Y esta frase de los juicios de Jehová son verdad, todos justos, se refiere a los decretos o sentencias que Dios aplica en la vida del hombre. ¿Qué es un decreto?
es la decisión de un gobernante o autoridad, un tribunal o juez sobre la materia en que tenga competencia. La Biblia nos revela el plan de Dios para salvación de los hombres por medio de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Dios jamás habla mentira, ni hablará mentira. Dios no es hombre para que mienta, porque en Él no hay engaño. Todas sus decisiones apuntan a su propia gloria, por eso siempre son verdad. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Para Él no hay acepción de personas. A todos nos aplica esa ley. En Él no hay engaño, en Él no hay mentira, en Él no hay acepción de persona. Las leyes de Dios son verdaderas. A diferencia de las leyes terrenales que siempre están hechas o son usadas para favorecer a unos cuantos que pueden comprar la justicia, la palabra de Dios nunca juzga con parcialidad, nunca. En Él no hay acepción de personas. Él finca su respectiva responsabilidad a los hombres y mujeres dentro de la familia, dentro del matrimonio y dentro de cualquier área donde nos desenvolvamos. Él finca esa responsabilidad y deja claro el papel también de los pastores. Sobre sus ovejas y de las ovejas sobre sus pastores. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el pastor no es diligente para con sus ovejas, pero otras tantas, las ovejas no se dejan pastorear por su pastor. Entonces, cuando Dios viene y nos confronta, y cuando entendemos que en Él no hay parcialidad, no juzga a unos de diferente manera y a otros de otra, sino que Él finca su respectiva responsabilidad a cada uno. Entonces, tanto el pastor como las ovejas se dan cuenta que lo mejor es obedecer a Dios, que lo mejor es estar dependiendo de lo que Dios nos habla en su palabra. ¿Qué más nos dice? En el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. El valor de la palabra de Dios es incalculable, como ya le decía. Pero David lo expresa de una forma poética usando un elemento de gran valor, como es el oro. Mientras a más procesos de purificación, como ya lo hablamos, era sometido el oro, su pureza era cada vez mayor y al mismo tiempo su valor se iba incrementando o se va incrementando. Entre más puro sea el oro, mayor valor tiene. Pero la palabra de Dios es más valiosa que ese oro, el oro más refinado. Porque la palabra de Dios no solamente es palabra o un consejo, una instrucción, sino la palabra de Dios son los mejores mandatos, lo más recto, son los mejores consejos, la mejor instrucción que los hombres podemos tener. ¿O usted no lo cree así? Yo digo amén. Es lo mejor que podemos tener cuando entendemos qué es el manual de vida, cuando entendemos qué es lo que nos va a llevar a la rectitud, cuando entendemos qué es lo que nos va a llevar a alcanzar la vida eterna. Para encontrar el mejor oro se requiere de esfuerzo, pero también para encontrar la riqueza de Dios hay que cavar más profundo a través de las Escrituras. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es de que hoy la leo y la dejo,
y a ver cuándo la voy a leer. Espero que no les pase como esta mujercita que les comentaba, que dio su testimonio, que después de 2 semanas le daba gloria a Dios porque había encontrado sus lentes en medio de la Biblia. La lectura de la Biblia no debe de ser una lectura superficial. No es un paseo rápido, una ojeada rápida. Es profundizar en las riquezas escondidas de la palabra de Dios. Ya deja lo que te distrae. Pudiera darte ejemplos, pero yo creo que cada uno está consciente o cada uno tiene presente qué es lo que más le distrae para no centrarse en estudiar adecuadamente la palabra de Dios. Deja todo aquello que te distraiga. Deja todo aquello que te quita ese lugar tan precioso de poder sentarte a escudriñar y entender las Escrituras. Haz que sean deseables más que el oro y que sean dulces más que miel y que la que destila del panal. Yo quiero decirle que la mejor miel es aquella que sale del panal, sin necesidad de hacer el proceso de exprimirla, de separar la cera. Es aquella que guarda el mejor sabor. Por eso el rey David decía, dulces, y dulces más que miel y más que la que destila del panal. Para el rey David no había mayor deleite. Para el rey David no había un menor anhelo, sino anhelaba degustar la palabra de Dios. Anhelaba tomarle sabor. Por eso es necesario que nos tomemos el tiempo necesario para degustar de esa palabra, para que esa palabra venga a nutrirnos, para que esa palabra venga a hacer el efecto deseado por Dios en la vida de cada uno. El rey David se deleitaba en escudriñar la palabra de Dios. Yo quiero terminar con una pregunta. ¿Querrás tú deleitarte como lo hacía David? Para ti, ¿cómo debe de ser ese deleite? Acompáñame a 1 de Pedro en el capítulo 2, y con eso terminamos. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que meditemos, a que la pregunta tú la atesores. Para ti, ¿cómo debe de ser ese deleite? El bebé recién nacido desean con muchas ganas la leche espiritual. Así como el bebé recién nacido en la tierra desea con muchas ganas estar pegado al seno de su madre para obtener esa leche pura. Así debe de ser el anhelo del cristiano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para de esa manera ir creciendo a una experiencia plena de salvación. Yo quiero invitarlos a que pidan a gritos. Ese bebé, cuando de momento su mamá lo desprende de su seno, si aún no está satisfecho, ese bebé llora, grita, quizás patalea, pidiendo a gritos ese alimento nutritivo. Que así sea tu vida. Que ahora
que tú has entendido que la palabra de Dios se encierra en esa grandeza, en ese tesoro que tenemos en nuestras manos. Pide a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que has probado la bondad del Señor, que el anhelo más ferviente de nuestro corazón no sean las cosas de este mundo. Que el anhelo más ferviente de nuestro corazón no sea conformarnos a este mundo, sino que Dios nos permita el privilegio de conocer su palabra y comenzar a entenderla tal como Él nos pide. La grandeza de la palabra de Dios, Dios mismo implícita en las Sagradas Escrituras. Dios que es 3 veces santo. Dios que es tan inmensamente grande, por cuanto la palabra de Dios dice que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Que tú puedas entender que en esa grandeza, si seguimos actuando con simpleza, no podemos entrar a su presencia. Si seguimos siendo simples, si seguimos queriendo hacer nuestra voluntad, simplemente no podemos acercarnos a ese Dios que es inmensamente grande, pero que no solamente es grande, sino que es poderoso. Y no solamente es poderoso, sino que Él es todopoderoso. Yo te invito a que dejes la simpleza y que puedas alcanzar a entender que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que entiendas que el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo, que puedas entender que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que tú puedas entender que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, que los juicios de Jehová son verdad y que todos son justos, que son más deseables que el oro y más que mucho oro refinado, que la palabra de Dios es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Pero sobre todo eso, que tengas plena conciencia de que para poder entrar al reino de Dios es necesario buscar esa limpieza, es necesario buscar esa rectitud, es necesario permanecer limpio. Es bueno entenderlo. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte
y adorar al Dios de mi salvación. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. ¿Con quién habitará Dios? Con aquel que es pobre y humilde de espíritu, con aquel que tiemble a su palabra, con aquel que esté dispuesto a obedecer, con aquel que esté dispuesto a que Dios sea quien moldee su vida. Yo te invito a que te pongas de pie y que entonemos juntos este canto, que tú lo puedas expresar, que puedas entender. ¿Con quién habitará Dios? Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorar al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelve tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelve a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime:
tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mis palabras. Señor Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos esa buena intención para nosotros, Señor. De que todos podamos crecer, Señor. De que todos podamos, Señor amado, aprender a obedecer, a honrar tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros, Señor. Pero quiero pedirte, Señor amado, que vayas con cada uno de los que ellos estuvieron aquí presentes, Señor. Pero también, Señor amado, con cada uno de los que están allá a distancia, pero unidos con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, los acompañe, Señor. Que tu Espíritu Santo termine la obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Pues amén, que Dios les bendiga a todos. La reunión ha terminado. Si Dios nos permite, pues nos saludaremos el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos.